Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar juntos en este día, alabando y bendiciendo a Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, tu presencia está en nuestro hogar, Señor, en nuestra casa. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor. Tú nos has llenado de tu amor y de tu misericordia a cada uno, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos a ti, Señor, te honramos a ti, el único Dios todopoderoso, el único Señor que libra nuestras batallas, que gana, Señor, nuestras guerras. Que tú, Señor, tengas misericordia de tu pueblo en esta noche, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para que tu Espíritu Santo descienda en cada hogar, descienda en cada familia, descienda en cada niño, cada joven, cada adulto, Señor, que está ahí conectado en su casa, en su hogar. Pon tu mano de poder sobre tu pueblo, pon tu mano de poder, Señor. Permite, Padre, que tu palabra en esta noche llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos haga ver, Señor, nos haga entender, nos haga abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para entender lo que tú vas a hablar en esta noche, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Toma el control de todas las cosas. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Cada necesidad, tú la conoces, Señor. Cada corazón, tú lo conoces. Cada vida, tú lo conoces, Señor. En tus manos estamos, Padre. En tus manos estamos, Señor. Pero tú eres el poderoso de Israel. Y tú, Señor, hoy traerás vida, Señor, a nuestra vida. Darás vida a nuestra vida. Darás, Señor, todo lo que nos falta, Padre. En tus manos estamos cada uno de nosotros, Dios bendito. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, va a escuchar tu palabra en esta noche. Bendice, Señor, las vidas y los corazones de cada uno en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy vamos a hablar de este pasaje especial que se encuentra en Ezequiel 37, de los versículos 1 al 14. Prepare usted su Biblia, prepare usted su pluma, su lápiz, todo lo que necesite para estudiar su palabra. Este pasaje tiene por título El Valle de los Huesos Secos. Así es que vamos a comenzar. Si usted ya está preparado, ya no se distraiga. Apunte todo lo que tenga que apuntar, escuche todo lo que tenga que escuchar y abramos nuestro corazón a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel 37, los versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso
con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había espíritu en ellos. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Si usted puso atención, este es un mensaje de los últimos días. Este es un mensaje para recordarnos que Cristo viene pronto. En este pasaje es una visión que le fue dada a Ezequiel. Aquí Ezequiel nos describe, nos está platicando, nos está compartiendo lo que vio en esa visión. Fue una visión muy importante. Un gran número de huesos secos en un valle, así como usted está viendo esta imagen. Este pasaje es una visión profética para los últimos tiempos. Es una profecía para el pueblo de Israel y solamente se refiere a esa resurrección política y espiritual del pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, todos los judíos regresarán a su lugar hoy. Es algo que ya falta poco para que termine de cumplirse. Todos los judíos están regresando a Israel. Si nosotros vemos en estas imágenes a este pueblo de Israel, hay dos aspectos en el que podemos entender esta visión. En el aspecto político, Israel fue declarado como república independiente por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Pero esta visión, en el sentido espiritual, quiere decir que Israel está seco por dentro. La palabra de Dios está muerta en sus corazones porque para ellos el Mesías aún no ha llegado. Todo el mundo conoce y habla del pueblo de Israel. Todas las miradas del mundo están centradas en este pequeño país que Dios colocó en el centro de las naciones del mundo. Pero espiritualmente hablando, Israel está muerto. No hay espíritu de vida en él. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él dará salvación a su pueblo. A través de este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver esa resurrección de Israel, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Pero también vamos a ver que este pasaje nos enseña a nosotros una analogía de la iglesia de hoy. Una analogía es una semejanza, un parecido con la iglesia de Dios en estos últimos tiempos. Dice Ezequiel 37, el versículo 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos. A su alrededor vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Aquí Ezequiel nos está platicando cómo empezó esa visión
Y dice que Ezequiel miró ese valle. Estaba lleno de esos huesos. El Señor le hizo pasar cerca de esos huesos y pudo observar dos cosas. En primer lugar, él vio que eran muchos huesos, muchísimos huesos. Dice, muchísimos sobre la faz del campo. Y la segunda cosa que él notó es que estaban secos, secos en gran manera, dice el versículo. ¿Puede usted imaginarse esta visión? ¿Se puede imaginar la escena? Usted lo acaba de leer con sus propios ojos, pero ¿cómo sería aquella visión? ¿Cómo sería aquello que Ezequiel vio? Imagínese esa escena, imagínese esa visión, una gran cantidad de huesos secos y todos estaban esparcidos por todo el valle. Ay, yo no sé de qué manera podría ser aquello, pero no creo que fuera algo tan agradable. ¿Qué le parece si, aparte de que usted lo acaba de leer, yo le voy a poner un video para que usted se imagine esta visión? Este video es un canto, pero ponga atención a la letra del canto y a las imágenes que están pasando, porque nos van a hacer entender de qué manera pudo haber sido esa visión. Ponga atención, abra sus ojos y sus oídos. Escuche, Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Voz del profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que viven, vivir. Oigo el sonido de tropas, se listan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos de espíritu sopla la vida, estos huesos. En los cuatro vientos de espíritu sopla la vida, estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Subir. Del vigía, desde su torre anunciar, despertad al resto de Sion, a toda nuestra salvación. Vivir otra vez,
aquellos que duermen, los que no viven de vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven de vivir. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, y adorarán. Cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. Los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. Los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. Los cuatro vientos espíritu sopla en la vida estos huesos. Subir, 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 y una vez. Subir, 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 y una vez. Subir. ¿Ya se imaginó la escena? El Señor llevó a Ezequiel a este campo de dolor para que viera estos huesos secos que simbolizan la casa de Israel y esta condición tan desesperante en la que ellos se encuentran. Imagínese cómo ha de haber sido aquello. Yo creo que a pesar de su aspecto, verlos materialmente muertos fue algo, pues yo creo que muy, muy impresionante, pero yo me imagino que fue todavía más impactante verlos en esa condición espiritual, ver lo que ellos estaban pasando por dentro, esa condición espiritual en la que se encontraban. Yo creo que fue algo muy impactante, impresionante. Era un ejército de muertos espirituales. No tenían vida, estaban lejos de Dios. Conocemos lo que es la muerte espiritual. El pueblo de Israel murió espiritualmente cuando se contaminó con todos los ídolos de alrededor de esos pueblos paganos que vivían alrededor de donde estaba el pueblo de Israel. Pero si nosotros lo trasladamos a nuestros días, la condición de Israel también puede ser nuestra condición. Hay mucha gente que está en esa misma condición, está viviendo una muerte espiritual. Si usted está en pecado, si usted está alejado de Dios, está como un hueso seco delante de Dios. Usted es incapaz de dar fruto porque no tiene vida. Pero hoy el Señor quiere llevarnos a reflexionar en nuestra propia vida, ver nuestra condición, si nos hemos contaminado con los ídolos del mundo y con el pecado. Cuando el creyente se descuida en las cosas del Señor, cuando se vuelve indiferente, cuando se vuelve tibio, cuando deja de orar,
cuando deja de ayunar, cuando deja de alabar a Dios, cuando deja de estudiar la palabra de Dios y deja de buscar a Dios en general, se pone seco como la casa de Israel. Ya no es una carne sólida, ahora son solo huesos secos. Pero hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no te vuelvas indiferente, no te vuelvas tibio, mejor vuélvete a Dios. Cuida tu salvación porque Él quiere darte vida, como lo dice este versículo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy el Señor nos está diciendo, he venido a ti, estoy viniendo a tu corazón, estoy frente a ti para que tú tengas vida, para darte vida, y no una vida normal, natural ni física, una vida en abundancia, una vida espiritual llena de la presencia de Dios. Afírmate más cada día en el camino de Dios porque hoy el Señor está llamando a tu corazón. Así como Ezequiel dice que en este versículo Dios le da a entender a Ezequiel lo fuerte, lo terrible, lo triste del caso del pueblo de Israel. Dios le dio esta visión a Ezequiel para que se dé cuenta de que no hay otro poder en el universo fuera del poder de Dios. No hay nada capaz de hacer un milagro maravilloso con esos huesos, sino solamente el poder de Dios. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. La respuesta de Ezequiel es muy importante, fue una respuesta de reverencia ante el poder de Dios. Fue una respuesta de reconocer su autoridad. Él sabía que se necesitaba un poder sobrehumano para realizar ese milagro. Ezequiel no sabía si vivirían aquellos huesos, pero sí conocía que Dios podía darles vida. Él sabía que las personas a las que pertenecieron esos huesos podían volver a la vida con tan solo una orden de Dios, con tan solo que el Señor dijera una palabra. Y esto debe ser para nosotros una gran enseñanza. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en el poder de Dios. Cuando no sepamos hacer algo, cuando no entendemos algo, cuando creemos que ya no podemos con nuestro problema, con nuestra necesidad, cuando hemos perdido a un ser querido y estamos dolidos por dentro, hay enojo en nuestro corazón, no entendemos qué pasó, no entendemos qué sucedió, o algo está pasando en nuestra vida, digámosle a Dios, Señor, yo no puedo solo, pero tú sí puedes. Tú sí, Señor, puedes en mí, ayúdame. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Señor, ayúdame, yo no puedo. Haz las cosas conforme a tu voluntad. Y el Señor tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias, para hacernos entender cuánto nos ama. El Señor tiene el poder para perdonar, el Señor tiene el poder para resucitar espiritualmente al pecador. Puede resucitar a cada persona del pecado, de la muerte. Puede resucitar a una vida de justicia, a una vida santa, a una vida espiritual, una vida celestial y divina. Y todo es mediante el poder del Espíritu Santo. Con su gracia y el poder de la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo, nos da vida. Así como vemos en el versículo 4, que el Señor habla otra vez a Ezequiel y le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué oportunidad tenían estos huesos de volver a la vida? Pues solo tenían una oportunidad, una sola. La oportunidad de oír la palabra de Dios, esa palabra de Dios que está llena de poder y autoridad en su nombre. Y luego le sigue diciendo en los versículos 5 y 6, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos,
Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Así es como por la palabra de Dios, aquel milagro tuvo efecto, aquel milagro pudo realizarse, aquellos muertos volvieron a la vida. La palabra de Dios es el medio para reunir todos esos huesos muertos, todos esos huesos que estaban separados, huesos que estaban dispersos uno de otro, y luego fueron unidos, y luego volver a la vida. Eso es lo que sucederá al pueblo de Israel en estos últimos tiempos. Dios le ordena a Ezequiel que él profetizara sobre estos huesos. Esto quiere decir que él debía proclamar, debía anunciar sobre ellos la palabra del Señor. La palabra de Dios es vida. Y si nosotros leemos Filipenses 2:16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto nos enseña que nosotros también tenemos que asirnos de la palabra de vida, tomarnos con nuestra alma, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Debemos proclamar y anunciar a toda la gente que quizá está seca por dentro, que Cristo es la vida, que solo en Él hay salvación. Él es la vida para nosotros. Si nosotros nos sentimos desanimados, tristes, sin respuestas, solo Él nos dará vida, solo en Él encontraremos la salvación. Y en esta historia dice que cuando Ezequiel habló la palabra de Dios a aquellos huesos, se oyó un estruendo terrible en aquel campo. En los versículos 7 y 8 sigue diciendo, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel. Pero no había espíritu en ellos. Imagínese usted esta escena. Cada hueso se unía con otro hueso. Cada hueso se sujetaba con los tendones. Y esos huesos, esos tendones formaron esqueletos. Y apareció sobre ellos los nervios, la carne, se cubrieron de piel. Ya no parecían esqueletos. Ahora tenían ese aspecto de personas. Cada persona tenía todas esas partes del cuerpo ya recuperadas, regeneradas. Y era tanta la cantidad de huesos secos que toda esa multitud de huesos tenía que producir por fuerza un gran ruido. Ese ruido fue creciendo, fue aumentando y se convirtió en un gran estruendo. Y ese estruendo fue aumentando y hubo un temblor de tierra por el movimiento. Eso nos enseña que incluso los muertos espiritualmente hablando, todas las personas que están secas por dentro como estos huesos, comienzan a moverse cuando son llamados a oír la palabra del Señor. Comienzan a moverse ante el poder y la autoridad del Señor. Y si leemos Filipenses 2, del 10 y el 11, dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todas las personas que están secas por dentro, todos esos huesos secos comienzan a tener movimiento con la palabra del Señor. Tienen que doblar su rodilla ante el poder y la autoridad de Dios. Pero aquí faltaba algo. Lo único que no tenían estos huesos, estos cuerpos, no tenían espíritu. La palabra de Dios les dio ese cuerpo a esos huesos, pero les faltaba el espíritu.
Así está el pueblo de Israel hoy. Y así hay mucha gente a nuestro alrededor que están en pie, pero no tienen la vida del Espíritu Santo. Cuando Ezequiel vio esa multitud de huesos, dice que ya no eran esqueletos, ahora tenían cuerpo, tenían nervios, tenían carne, tenían piel, pero les faltaba el Espíritu. Entonces, Dios le sigue diciendo a Ezequiel en los versículos 9 y 10, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Aquí podemos ver cómo Ezequiel obedeció sin dudar, obedeció sin titubear. No le preguntó a Dios por qué o para qué, solo lo hizo como Dios le mandó. Y ese es el secreto. Si Dios te manda hacer algo, hazlo sin tardar. No le preguntes nada a nadie, no dudes, no te tardes en hacerlo, solo hazlo como Él te ha dicho que lo tienes que hacer. Solo hazlo. Él manda y nosotros obedecemos a la voz de Dios. Dice aquí que Ezequiel llamó al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Imagínense esa escena, de pronto comenzaron a levantarse, cobraron vida, estuvieron en pie, era un ejército grandísimo, yo creo que llenaban todo aquel valle. En aquella visión maravillosa, Dios le está mostrando a Ezequiel la caída y la restauración de Israel. Ezequiel no hablaba de una resurrección física de cualquier muerto, sino del reavivamiento de Israel, de la restauración a la vida espiritual. Y Dios le dijo que traería salvación a su pueblo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esta es una visión maravillosa y grande. Pero en esta visión maravillosa, Dios nos muestra a nosotros nuestra caída espiritual por el pecado, pero nos muestra que Dios puede traer restauración. Dios quiere hacer en nuestra vida espiritual, llenarla de vida. Dios tiene el poder para cambiar al ser humano. Dios tiene el poder para restaurar nuestra vida, para darte a ti, para darme a mí una nueva vida en Él. A través del Espíritu Santo, Dios se manifiesta a nosotros. Se manifiesta como la fuente de vida eterna. Se manifiesta en nosotros como esa fuente de aliento, como esa roca firme de seguridad, como ese refugio eterno donde nosotros podemos llegar a Él y Él tendrá sus brazos abiertos para nosotros. El Espíritu de vida hizo de ellos no solo hombres vivos, sino también hombres activos, que estaban dispuestos para el servicio a Dios, que estaban prestos, porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor le sigue diciendo a Ezequiel en los versículos del 11 al 14, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, estamos totalmente destruidos. Hay mucha gente que se siente de esta manera. Sus huesos se han secado, no tienen esperanza, se sienten destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El Señor nos está diciendo, yo voy a sacarte de la condición en la que tú estás, voy a darte vida, voy a sacarte de tu sepulcro, te haré subir, te haré tener vida sobre esta tierra y tú vas a conocer que yo soy Jehová, dice el Señor. Y luego dice el versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis
y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo hice, yo lo dije. El Señor nos está diciendo que Él nos dará vida, que va a poner su espíritu en nosotros, que vamos a vivir. Y cuando estemos con Él en el cielo, estaremos gozando allá en nuestra tierra, en nuestro hogar, estaremos con Él en su presencia. Pero aquí dice que estos huesos secos eran la casa de Israel. Así como el Señor va a traer a Israel salvación, el Señor trae a nosotros salvación. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. El pueblo de Israel desobedeció y fue indiferente con el Señor. La idolatría, las costumbres paganas, la rebeldía, la desobediencia, todas estas cosas llevaron al pueblo a esa indiferencia con Dios. El pueblo de Israel murió espiritualmente. El pueblo de Israel ahora es como esa multitud de huesos secos, muertos, separados, dispersos. La esperanza se ha marchitado, pero el Señor les dice, voy a traerles vida, voy a soplar sobre ellos y los voy a restaurar otra vez. Tenemos que orar por la tierra de Israel, tenemos que orar por el pueblo de Israel, porque hoy el mundo se encuentra en esa misma condición. El hombre que vive alejado de Dios, el hombre que vive conforme a su religión, vive sin esperanza, viven sin fe, viven sin la salvación de su alma. Su condición es igual a la del pueblo de Israel que fue enseñada por Dios a Ezequiel. Y hoy el Señor nos está enseñando a nosotros en este valle de huesos secos que Él va a traer salvación a su pueblo, que Él va a traer salvación para nosotros. Dios envió a su Hijo para dar vida a los muertos. Dios nos ha llamado para Él. Nos ha redimido por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros y nos hace nuevas criaturas. Hoy el Señor nos está llamando para que lo aceptemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Él nos llama para darnos vida en abundancia y borrar todo dolor, para borrar toda tristeza, todo enojo, todo lo que nuestro corazón y nuestra alma sienten. Usted sabe su condición, usted sabe en qué condición espiritual se encuentra su corazón. Usted sabe qué está pasando a su alrededor, cuáles son sus circunstancias. Pero el Señor nos está dando una palabra de aliento, una palabra de vida, nos está diciendo que Él está con nosotros, que Él nos toma de nuestra mano y nos dice, no temas, yo estoy contigo. Mientras la palabra de Dios es predicada y sale, el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón. El Espíritu de Dios imparte vida. Él da bendición, Él da liberación. Él imparte la unción y la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu se mueve como un viento, soplando sobre todo su pueblo. No seamos indiferentes, no nos descuidemos, no nos enfriemos, no imitemos al pueblo de Israel. Mejor, oremos por el pueblo de Israel. Oremos para que una gran multitud pueda venir al conocimiento de la verdad, porque viene el tiempo final y decisivo. Vamos a terminar este momento con esta última lectura de la palabra de Dios. Está en Romanos 8 y vamos a leer los versículos 9 y 11. Yo lo escribí aquí en traducción en lenguaje actual para que usted lo entienda. Ya la palabra de Dios es explicada por sí misma, no necesita explicación. Dice así: si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá.
porque Dios lo habrá declarado inocente. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que está en ustedes. Hoy el Señor está hablando a nuestro corazón. El Espíritu de Dios quiere vivir en nuestro corazón. Hoy el Señor nos está diciendo que ya no vivamos en nuestros malos deseos, sino que obedezcamos al Espíritu de Dios, que nos alejemos del pecado. Cristo quiere vivir en nosotros. Si Dios resucitó a Jesús, Él también va a resucitar nuestros cuerpos muertos, nuestra condición espiritual. Y vamos a volver a vivir, vamos a tener el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Y si usted sabe su propia condición, hoy es tiempo de reflexionar. Hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de que usted y yo le pidamos al Señor que necesitamos un milagro en nuestra vida, que Él transforme nuestra vida, que Él transforme nuestra condición. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Pídale al Señor con todo su corazón y vamos a orar todos juntos en un mismo espíritu. Oh Señor, te alabamos en esta noche. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Señor, hoy estamos rogando que tú vengas a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, necesitamos un milagro en nuestra vida. Necesitamos que tú transformes nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma. Que tú transformes nuestro estado espiritual. Quizá mucha gente, Señor, hace tiempo que quizá está en necesidad, en problemas, en situaciones difíciles y parece que no ven la luz del día, no pueden salir de sus problemas, Señor. Quizá los problemas de la vida están tratando de enterrar su alegría, la tristeza, el dolor, el enojo, están intentando cancelar los sueños que ellos tienen, Señor, pero ayúdanos esta noche, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos, Señor, a revivir nuestra alma cansada. Solo tú tienes el poder, Señor, necesitamos un milagro en nuestra vida. Cambia nuestra vida, resucita nuestros huesos secos, transforma las vidas, Señor, haz un milagro esta noche en cada uno de los que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos todas las iglesias, Señor, todos los hogares, todas las familias, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto, Señor. Cambia esa vida de huesos secos y transfórmala en una vida de abundancia, porque tú nos llamas a tener vida y vida en abundancia en ti, Señor. Confiamos en tu poder y en tu palabra, confiamos en tu autoridad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos, Señor, que tú estás obrando. Sabemos, Señor, que tú estás cambiando las vidas, que tú estás transformando, Señor, los corazones, que tú, Señor, estás llenando esos hogares necesitados, esas vidas necesitadas, y tú vas a traer paz, tú vas a traer gozo, tú vas a traer calma. Tú vas a traer respuestas, Señor. Gracias, Padre, por cada vida y por cada corazón, Señor. Toma, Señor, tú a cada persona, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos esta noche porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por tu poder y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu autoridad. Gracias por la vida abundante que tú nos das. Gracias por revivir nuestra vida, Señor, nuestra alma cansada. Gracias, Señor, por darnos vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo me despido de ustedes y los dejo con este video. Dios les bendiga.